Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a San Quintín TV en una entrevista más, muy interesante en esta ocasión, ya que estamos con Débora García Pedraza. Ella es licenciada y tiene maestría en Derecho. Ella es fundadora, directora, una de las directoras de Ancla Eterna, una asociación civil o una ONG, como también se les llama. Es una asociación, una agrupación o una asociación civil muy noble que ha hecho mucho por la sociedad pues más desfavorecida del Valle de San Quintín. Nos referimos a las personas con discapacidad. Entonces, pues gracias Débora por aceptar la invitación, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Pues habrá gente que seguramente conocen el trabajo de Ancla Eterna, pero para quienes no conocemos lo suficiente a qué se dedica Ancla Eterna, ¿qué es Ancla Eterna? Por favor, ¿qué es? Claro. ¿Cómo nació? Ancla Eterna somos una asociación sin fines de lucro. Tenemos en el Valle ya 9 años, acabamos de cumplir 9 años la semana pasada y nos dedicamos única y exclusivamente a proveer servicios a nuestra comunidad, a niños y adultos con discapacidades en el Valle. Por lo tanto, ahorita tenemos 5 departamentos, tenemos una casa hogar en el Zapata, tenemos aquí en Chulavista un programa educativo, tenemos en Vicente Guerrero nuestra posada Ancla Eterna se llama, es un hostal donde nosotros recibimos a gente que se hospeda ahí y es nuestro departamento de emprendimiento social porque creemos que toda organización, aunque sea sin fines de lucro y vivas de donaciones, es muy importante tener múltiples ingresos, ¿sí? Y por eso es que estamos ahora iniciando con la posada Ancla Eterna, una forma en la que nosotros estamos generando ingresos y podamos generar una fuente de trabajo para adultos con discapacidades, porque como sabemos, vivimos en un municipio donde no existen muchas áreas laborales donde se le dé entrada a personas con discapacidades múltiples. Y por último, en San Quintín, por donde está la UPN, tenemos el rancho Ancla Eterna y ahí nosotros ofrecemos equinoterapia y también tenemos un taller de movilidad asistida donde si tú o cualquier persona en tu familia requiere de una silla de rueda, un andador, biprestador, cualquier mecanismo que requieras para movilidad, nosotros lo damos completamente gratuito. Pedimos un depósito, pero yo siempre he dicho que hay una gran diferencia entre el pedirte algo y quedarnos con el dinero y un depósito. El depósito te lo pedimos porque hay mucha gente en la comunidad que requiere sillas y en muchas ocasiones sucede que tú sales del hospital y requieres una silla por 2 semanas. Yo te la presto, tú me das 400 pesos, el día que tú me la regreses yo te regreso los 400 pesos. ¿Por qué? Porque a veces nos da como poquita flojerita y ay, ahí la dejo, pero hay alguien más que la requiere. Y de esta manera pues hacemos buen uso de las cosas porque estamos dejando nuestro dinero ahí y cuando nosotros regresamos el dinero, ha sido muy, muy bonito ver que hay mucha gente que dice, no, quédatelo, porque en realidad todo lo que nosotros tenemos en cuestión de movilidad lo traemos de Estados Unidos. Hasta apenas este año es el primer año que Teletón nos está regalando a nosotros 50 sillas para dar a la comunidad, pero en realidad no es usual, no es usual que exista mucho apoyo gubernamental y por eso es que pedimos estos depósitos para cuidar el equipo que tenemos y darle buen uso. Eso es Ancla Eterna. ¿Cuáles fueron sus inicios? ¿Hace cuánto tiempo están? ¿Y cómo fue el inicio? Claro. La parte de cuando se fundó, digamos, ¿no? Sí, tenemos 9 años de existencia. Hace 9 años, aquí tenemos una relación como si fuéramos hermanos, de hecho nos llamamos hermanos. Me gusta ir al principio, Débora, porque a veces miramos un proyecto como ustedes, que es muy padre, pero No sabemos de dónde salió, conocer, claro, me gusta saber más de eso. Sí, Austin y yo salimos de Cristo por su Mundo, que es otra organización aquí en el Valle que tiene una casa hogar. Y nosotros éramos maestros en una escuela para niños con discapacidades, pero ellos solo tomaban niños que puedan leer y escribir. Y nosotros ahí conocimos a un niño que no podía leer y escribir. Y es cuando nos dimos cuenta
porque pues a veces uno no entiende lo que es la discapacidad o pensamos que conoces a una persona con discapacidad, entonces entiendes lo que es discapacidad, pero en realidad pues es como todo ser humano, ¿no? Si conoces una persona, pero no conoces en sí lo que es la humanidad, porque la humanidad tiene muchas variables y eso es discapacidad. Nos tocó conocer a una persona, un niño que tenía ataques epilépticos. Y aquí en la zona, me imagino que todavía existen, pero hace 9 años era muy usual esas comunidades marginadas donde no había luz, no había agua, el terreno en sí no era del papá, o sea, todo, había mucha carencia y para que llegara la ambulancia nosotros sabíamos porque una crisis epiléptica puede dañar tus neuronas al punto donde hay otro grado de discapacidad por cuestiones neuronales. Entonces nosotros decidimos pues ayudar al papá porque él decía, es que yo no lo puedo cuidar y nadie lo toma. Nadie lo toma. Entonces fuimos a todas las casas hogares de Baja California y de hecho es una de las cosas de las que me enorgullezco es que para hacer nuestro trabajo nosotros no fue de que, ay, nosotros vamos a hacer algo porque sé lo que estoy haciendo. No, es que yo no sabía, nosotros no sabíamos. Si no sabemos, hay que ir a ver qué es tener una casa hogar, cómo son, cómo es el albergue, porque DIF tiene 2 albergues en el estado. ¿Cómo es? ¿Cuál es la atención que les dan? ¿Qué tipo de servicios se les presta? ¿Qué le falta? ¿Qué podemos mejorar? Porque de todas las personas que conocemos siempre hay algo que uno puede mejorar. Y cuando nos dimos cuenta que ninguna casa hogar lo iba a tomar, decidimos, hay que iniciar la primera y única casa que tiene el municipio para niños con discapacidades. Y así es como inició Ancla Eterna, fue en diciembre, pues sí, hace 9 años exactamente la semana pasada. Y no teníamos nada de dinero, recuerdo que teníamos entre los dos 10,000 pesos entre los dos, o sea, nada de dinero, pero, y todo el mundo nos decía que, pues, que nosotros estábamos locos, estábamos muy jóvenes, era irresponsable, pero yo creo que cuando uno tiene la pasión por ayudar a la gente y sabes comunicarte, la ayuda va a venir porque yo creo que nosotros como personas tenemos una parte en nosotros que dice yo quiero mejorar el mundo en el que vivo, ¿no? Entonces iniciamos con redes sociales, abrimos un Facebook, una página de internet y empezamos a publicar, esto es lo que estoy haciendo, esta es la historia del niño que tenemos, esto es lo que nos cuesta el medicamento, esto es lo que nos costaría sus citas al neurólogo. Y el apoyo empezó a llegar. Dentro de los primeros 3 meses, nosotros ya teníamos a 2 niños en casa hogar y habíamos iniciado a lo que nosotros pensamos que iba a ser una guardería, que es ahora un centro educativo. Pero siempre hemos sido muy movidos. Entonces Astrid y yo éramos los que lavábamos, limpiábamos, éramos los choferes, recogíamos a los niños para lo que en ese entonces era guardería, éramos los maestros, porque como habíamos sido maestros por 3 años, pues dijimos, pues ya sabemos lo que es ser maestra, ahí le entramos, ¿no? Entonces hicimos eso por 3, en realidad creo que fueron 3 años, los primeros 3 años de Ancla Eterna, nosotros fuimos los maestros en la escuela, fuimos los directores en casa hogar, tuvimos a 4 niños viviendo con nosotros y nos tocaba pues ser los cocineros, los enfermeros, los choferes, de todo, pero en realidad fue la comunidad no necesariamente solo la comunidad aquí en el Valle, pero fue la comunidad internacional que inmediatamente pues se unió a la causa porque empezó a llegar apoyo de Estados Unidos, de Canadá, las mamás de nuestros niños locales que venían a guardería, nosotros les decíamos, te cobramos 20 pesos a la semana porque mandes a tu hijo o es gratis si tú vienes 2 días a la semana. Y muchas mamás venían 2 veces a la semana. Yo no creo que era porque no querían pagar los 20 pesos, creo que era más porque pues no, estoy en mi casa, no tengo amistades. Sí. El tener un hijo con una discapacidad puede ser muy aislante. O sea, si, no tienes muchos lugares de conexión porque es muy difícil salir con tus hijos. Entonces cuando iniciamos
vimos cómo las mamás tenían ganas de ser parte, venían, nosotras las capacitamos para que ellas dieran ciertas clases con los niños, trajimos a fisioterapia, de hecho todavía traemos fisioterapeutas de Estados Unidos que vienen una vez al año a capacitar y enseñar lo que es rango de movimiento, para que los músculos no se atrofien. Y ha sido muy, muy benéfico para las mamás tener ese lugar de encuentro. Y de hecho, cuando me toca todavía ver a las mamás con las que iniciamos, veo que ellas todavía son como un pilar entre ellas mismas. Es como, es que yo la conocí cuando llevaba a mi hijo a la escuela y ella estaba ahí. Y en realidad creo que el tener a las mamás de los niños, de los que servíamos en este programa, nos hizo darnos cuenta que siempre hay que preguntar a la comunidad qué es lo que la comunidad necesita, porque en muchas ocasiones hay servicios que a alguien se le vino a la idea de que esto va a ser benéfico, pero no se pregunta a la sociedad, en realidad esto es benéfico para ti. Y ellas siempre han sido muy honestas. De hecho, nunca se me va a olvidar cuando una mamá vino a nuestra casa, porque iniciamos como casa hogar, y nos dijo, es que yo no quiero venir a dejarles a mi hijo, yo quiero mucho a mi hijo. Yo lo que quiero es poder ir a trabajar y saber que mi hijo va a estar bien cuidado, porque nadie me lo quiere cuidar. A la gente le da miedo darle de comer. Entonces, el siempre escuchar qué es lo que la comunidad está pidiendo y cómo podemos nosotros ayudar con lo que requiere. Cuando hablamos de este tipo de actividades o proyectos, Débora, no es un simple trabajo. En el caso de usted, siempre hay una persona que tiene un espíritu altruista, ¿no? De bondad hacia los demás, de dar, más allá de recibir. Así que platíquenos, queremos saber quién es Débora García Pedraza. Platíquenos ahora de usted, por favor. Muy bien. Pues yo soy de aquí de la región, crecí, de hecho, mi mamá trabajó en Cristo por su Mundo casi toda mi infancia, desde que yo tenía 3 años, porque yo crecí ahí, yo crecí bilingüe, no recuerdo haber aprendido inglés, simplemente lo aprendí porque había niños que hablaban en inglés, y cuando yo tuve la oportunidad de ir a la prepa en Estados Unidos, fue una experiencia muy enriquecedora para mí el estar allá en mi tiempo de la preparatoria, porque tienen muchas cuestiones extracurriculares. Y pues aprendí también a perderle el miedo a lo desconocido, porque me fui sola, mi mamá se quedó aquí, yo me fui para allá por 3 años. Y creo que eso fue lo que me ayudó muchísimo, porque cuando yo regresé aquí al Valle, en realidad yo jamás me había dado cuenta que yo había crecido en pobreza, porque a veces uno crece de cierta manera y no lo ves, ¿no? Entonces yo regresé y no me dio el 20 hasta que yo llegué y me di cuenta, o sea, nadie en mi familia tiene un baño donde se pueda, con una regadera, nomás nuestra familia tenía, entonces todo el mundo se bañaba en mi casa. Y, o sea, cuestiones como estas donde te das cuenta de que, o sea, el acceso al agua es un privilegio. Y la forma en la que tenemos acceso al agua es un privilegio. Me acuerdo que ir a la secundaria yo veía tanta basura en la calle y la odiaba ver tanta basura y pensar, es que nosotros no merecemos vivir entre basura. Como humanidad deberemos, esto del acceso a la vida digna, ¿no? Claro. Tenemos derecho a vivir mejor que esto. Yo no quiero esto para mí, yo no quiero esto para mi comunidad. Y me acuerdo, tenía 14 años y agarré una caja de bolsas de basura y ese verano me dediqué, según yo, a limpiar de mi casa a la carretera. Es lo que yo nunca llegué porque había tanta basura y todas mis amistades se reían de mí y decían, no, es que tú estás loca, es que jamás vas a poder vencer contra esta basura. Una campaña ambientalista. Sí, y honestamente, y yo les decía, es que es la ideología, es que tenemos que querer algo mejor. Y desde ahí nunca se me quitó esto de, yo quiero algo mejor para mi comunidad. Entonces, cuando yo me gradué de la universidad, yo decidí que le iba a regresar un año de mi vida a Dios, porque Dios me había dado mucho y en agradecimiento a todo lo que Dios me ha dado, dije, yo voy a dar un año de servicio sin pago de regreso a la comunidad. Y por eso es que yo a todo mundo le digo, en realidad, lo mejor que uno como ser humano puede hacer es
dar algo gratis a tu comunidad. Porque piensas que estás enriqueciendo la comunidad, pero no la estás enriqueciendo, te estás enriqueciendo tú. Al hacer algo por otra gente, eso enriquece tu alma, te hace una mejor persona, honestamente. Entonces, eso es lo que yo hice. Recuerdo que mi mamá no estaba muy contenta porque ella quería que yo me fuera que me quedara en Ensenada y que trabajara en un juzgado. Y yo no quería. Dije, no, yo quiero trabajar acá con niños con discapacidades por un año. Y ese un año se convirtió en 3 años. Después de ahí nace Ancla Eterna. Pero yo, o sea, ahora que veo, hace 9 años inició Ancla Eterna. ¿Qué es lo que Ancla Eterna me ha dado a mí? Porque yo sé lo que Ancla Eterna le ha dado a la comunidad, pero lo que Ancla Eterna me ha dado a mí es que yo en Ancla Eterna conocí a mis hijos. Yo estoy ahorita en proceso de adopción de mis 2 hijos. Tengo uno de 13 y uno de 8. Y pues los conocí por la casa hogar. No he terminado el proceso porque el proceso de adopción en México es larguísimo. Llevo años en esto. Con uno de ellos ya casi termino y con el otro vamos arrastrando. No porque yo quiera, pero porque así es esta cuestión. Y pues sí, ¿quién es Débora? Pues soy una persona más de esta comunidad que desde chica siempre he pensado, yo nunca he querido vivir una vida normal en el sentido de querer aspirar a vivir como otras personas. Siempre me ha gustado la aventura, lo desconocido. No le tengo miedo al fallar. Si fallamos, pues aprendemos de lo que fallemos. Y creo que es algo que ha sido bueno para Ancla Eterna, porque como directivos, pues en muchas cuestiones a veces nos metemos en, hay que hacer esto. Y a veces hay mucho miedo de otras personas de que no, pues es que, ¿qué tal si fallan? Pues no pasa nada, o sea, si fallamos, pues nos levantamos y buscamos otra alternativa. Pero ¿qué tal si no fallamos? ¿Qué tal si sí la logramos? Y es algo bueno. Entonces, eso soy yo. Sí, hay un dicho, ¿no? De que a veces cuando alguien quiere hacer algo en este tipo de movimientos, incluso hay un término, ¿no? De cosas utópicas. Y se dice, hemos promovido también el asunto de la basura, por ejemplo, ¿no? Yo solo, ¿cómo puedo hacer la diferencia? Y a veces, según yo, por ser yo solo, me quedo sin hacer nada. Y creo que es un error que cometemos, ¿no? Que como pienso que soy yo solo, mejor no hago nada, ¿no? Entonces, muy interesante, Débora. Volviendo al tema de Ancla Eterna y a sus actividades, otro tema interesante también, cuando hablamos de la discapacidad, hay varios tipos de discapacidades. Lamentablemente, a veces se tiene como un estereotipo de que una persona con discapacidad es alguien en silla de ruedas o discapacidad física, digamos, ¿no? Pero hay discapacidad intelectual y otro tipo de discapacidades. No sé si nos puede hacer el favor de comentar qué tipo de personas con qué discapacidades llegan con ustedes. Sí, aquí en el Valle de San Quintín hay muchas personas con parálisis cerebral infantil. Lo que es el parálisis cerebral infantil es que hubo falta de oxígeno o hubo algún problema cuando nacen. Y la mayoría de nuestros pacientes han tenido parálisis cerebral infantil, platicando con las familias en muchas cuestiones. Ha sido muy interesante que sale ahí a la luz, pues que anteriormente no teníamos hospitales en la región. Era que se les trasladaban hasta Ensenada y nacían a medio camino y no había incubadora y la falta de oxígeno. También he escuchado, pues, en ocasiones, ¿no? De que yo tengo que trabajar y voy a poner al bebé aquí y como nunca me enseñaron que hay peligros, de dónde lo pongo, qué tal se cae, si se roda, donde los bebés padecen algún trauma, de algún golpe a la cabeza donde terminan con un parálisis cerebral infantil. Eso se ha visto mucho aquí en la región, el parálisis cerebral infantil. Pero algo muy interesante del PCI, que es para más corto, es que el daño depende de la parte del cerebro, es como va a impactar el cuerpo. Una persona con parálisis cerebral puede tener una vida completamente plena en el sentido de que no tiene ningún impedimento para hablar, o tal vez tiene uno, pero sea severo. Puede caminar tal vez con un andador porque sus piernas están un poco más débiles y porque en la región no existía, o sea, existe Shriners en Tijuana,
pero si no llegas a cierta edad o no calificas, no se te hacen las cirugías que requieras de tendón para que puedas caminar de una manera en la que no requieras un andador. Pero aquí en la región, el conocer a una persona con PCI no te dice cómo los vas a conocer. Puede ser una persona que camina, puede ser una persona que está en una silla de rueda. Yo tengo un hijo con PCI y él no habla, él no camina. En realidad tiene 8 años, pero es cognitivamente como si él fuera un bebé de 9 meses. Y así va a ser por el resto de su vida. En realidad, el daño que él tuvo al nacer fue severo. Es por eso que se encuentra en este grado de discapacidad. Pero, como te menciono, hay de todo. Sí, aquí en el Valle yo lo que veo que hay personas con discapacidades entre los 17 y los 30 y tantos años. Y esa es la población que a mí más me preocupa, porque ellos ya están grandes, ¿sí? Los programas que tenemos infantiles para ellos, pues ya no encajan. Y ya están en casa. Tenemos un club de amistad donde ellos pueden venir por unas cuantas horas. Pero esta es la población que a mí me preocupa, porque cuando ellos eran niños, aquí el gobierno no tenía ninguna clase de apoyo para niños con discapacidades en ese entonces. Ahora está cambiando un poquito el gobierno, ¿no? Donde ya hay un poco de ayuda, donde ya, ok, se les tiene que recibir en las escuelas, hay poquita más inclusión. Pero en esos días, o sea, yo llegué a tener alumnas que hoy en día son licenciadas en educación, con espina bífida, ellas en su silla de rueda, pero cuando ellas crecieron aquí, ellas no tenían acceso a las primarias. Y era simplemente una discapacidad física, porque ellas tenían una silla de rueda, ellas no podían ir a la primaria. O sea, eso ya no lo vemos. Los niños, ahorita tenemos un niño que está en Camalú, se llama Ian. Su mamá, muy luchona, siempre peleando por su hijo, de que él tenga el lugar que se merece. Nosotros adaptamos el kinder donde él estuvo, ahorita está en una primaria, se la adaptamos otra vez. Y la primaria, o sea, los maestros, mis respetos, hay muchos maestros que ya quieren aprender a ser inclusivos. Hicieron un vals donde él bailó en su silla con una niña. O sea, eso no se veía. Antes, hace 9 años, si tú tenías una silla de rueda, pues ojalá alguien te tome. Se los mandaban a Santa Marta, los mandaban como en este tipo de estos como casas, escuelas, orfanatorios, donde te vas de lunes a viernes y ahí vives. Y en realidad para mí eso es muy preocupante, ¿no? Ese aislamiento, ese sacarlos de familia, o si no, no tienes acceso a educación. Eso era complicado. Sí. Hablando de cosas complicadas y más delicadas, como asociación, pues se requieren de recursos, ¿no? Recursos económicos, recursos materiales, en fin, recursos de diferentes maneras. Como asociación civil, ¿de qué manera le hacen para hacerse llegar de recursos? Pues nosotros primordialmente sí tenemos, nuestros recursos vienen de donativos. Me encantaría decir que son mexicanos nuestros donativos. Desafortunadamente yo creo que recibimos el 10% de nuestros donativos de forma local y el 90% viene de Estados Unidos y Canadá. Tan poquito a nivel local. Sí, o sea, no pudiéramos nosotros prestar los servicios que prestamos si dependiéramos de donativo local, definitivo. ¿Por qué? Pues yo creo que porque como mexicanos somos un poco desconfiados. Creo que a veces es como, no, pues si les ayudamos, ¿qué tal si se lo quedan? Existe esta idea de que no, solo les voy a dar en especie, porque si les doy dinero se lo van a robar. Eso es como a veces una mentalidad que mucha gente maneja. Por ejemplo, y esto, o sea, te lo digo a cualquier persona que esté juntando recursos. Esto de, le voy a decir a todo el mundo que traiga despensa y te la voy a dar. Yo, en lo personal, yo diría que esta no es una buena manera de colaborar con nuestras asociaciones civiles. ¿Por qué? Porque estás imponiendo que van a comer los niños en casa hogar. Y en muchas maneras, por ejemplo, y lo he dicho, he hecho un blog de las despensas de gobierno, de lo terrible que son estas despensas,
porque se nos dan a famoso frijol con gorgojo. El frijol, y son 2 latas de atún al mes, o sea, por niño, por favor. Pero cuando hacemos estas, cuando de forma local decimos voy a apoyar en especie, lo que estamos haciendo, estamos limitando y no estamos abriendo nuestros oídos para escuchar qué se requiere, qué en realidad va a enriquecer lo que tú estás haciendo. Y creo que esa cultura, me encantaría ver eso cambiar en nuestra comunidad y que fuéramos más altruistas, porque creo que como mexicanos aquí en el Valle de San Quintín, todavía a veces yo he visto que mucha gente todavía tiene esta mentalidad de, es que si doy no me va a alcanzar para mí. Entonces, la pues cultura sí, del primero yo, ¿verdad? Y como bien decía al principio, y lo que me sobre, sí, la sobrita, pues, ¿verdad? Ajá, y es algo O cuando sea yo rico. Es que no soy rico, ¿no? Sí. O voy a dar, en vez de dar lo que ya a mi hijo ya no le queda, pero que está en buen estado, voy a dar lo que ya no quiero que se ponga. Y pues ya que trae un hoyito acá y un hoyito allá. Es como esta falta de dignidad. Los niños de casa hogar jamás deberían de sentirse que viven de las obras de alguien. Eso es algo que yo siempre he dicho. O sea, yo no quiero que ningún niño que esté en Ancla Eterna sienta que viva de las obras. Sí, lo que pasa es que es un tema muy extenso que he debatido con otras personas, este asunto del altruismo, Débora, que lamentablemente tenemos, creo yo, por aspectos culturales, venimos arrastrando ciertas ideas y una de ellas es que cuando yo sea rico, entonces sí. O primero que mis hijos, mis hijas tengan lo que es suficiente y ahora sí lo que ya me sobra, ¿verdad? Y venimos arrastrando ese tipo de... Sí, y lo ven como, no, es que estoy protegiendo a mis hijos, en realidad no las está perjudicando. Algo que a mí me gustó mucho es que hace poco el ICE tuvo una conferencia y me invitaron a ser una de las ponentes, a hablar de la diferencia entre caridad y solidaridad. Claro. Y creo que esto es clave, nosotros no vamos a poder cambiar mucho la mentalidad de un adulto, pero la mentalidad de los jóvenes, ahí es donde uno que se dedica al altruismo y que queremos ver el cambio social en nuestra comunidad, nos deberíamos de dedicar nuestros esfuerzos a colaborar con la juventud, porque es muy probable que ellos sean quienes terminen trabajando aquí en gobierno o quienes sean los profesionistas aquí y que entiendan que el primero yo va a continuar generando que este municipio vive en rezago. Porque aquí en este municipio o tienes muchísimo dinero o apenas te alcanza a vivir. Y no existe mucha clase media por este problema del primero yo. Hablamos de autoridades y de recursos. Al menos en los medios de comunicación, al menos en el discurso, en la clase política, se escucha ya un lenguaje inclusivo o un lenguaje de apoyo a los grupos vulnerables, uno de ellos sería las personas con discapacidad. ¿Ha habido apoyo de parte del gobierno? Apoyo real, no que quede en el discurso, real, claro. Apoyo así de ahí está, no, aquí está, con esto apoyamos pudiéramos empezar por el Consejo Municipal Fundacional o a nivel estatal o a nivel federal. ¿Ha habido ese apoyo real? El único apoyo real que yo he tenido ha sido por parte de un amigo mío, que es Nani, no sé si lo conozcas, Nani Narváez, que trabaja ahorita en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Él siempre ha sido muy apoyador, en realidad buscando el apoyo a la sociedad. Y de ahí, en bienestar, este año nos dieron un apoyo, pero pues, el apoyo que se nos da, no estoy diciendo que esté mal, se nos dio un poco más de 100,000 pesos, pero nosotros... ¿Por parte del Consejo Municipal? No, el Consejo Municipal no nos ha dado nada. Aquí el municipio no ha dado nada para que Ancla Eterna... Ni las obras. No nos ha dado nada. Aquí el Consejo Municipal... No. Aquí Bienestar, lo que es el estado de Baja California, se nos otorgaba un poquito más. Perdón, de los 100,000 pesos. Quise mencionarlo, pero estábamos tocando ese tema, ¿no? De que a veces lo que sobre, ¿no? Claro. Ni lo que sobre. No, nada. De hecho, no ha habido tampoco un acercamiento como para platicar. Y no les estoy culpando. Simplemente creo que es esta parte tan importante que el gobierno, si nosotros vemos otros países que tienen buenos servicios a la comunidad, trabajan con las asociaciones civiles.
¿sí? En Estados Unidos hay lugares donde le pagan a las asociaciones civiles, el gobierno les paga, porque si yo no voy a poder con esta obligación y veo que tú lo estás haciendo, yo te pago para que me tomes a este rezago que tengo aquí de, por ejemplo, madres solteras, o que si yo, o sea, si yo tengo que ofrecer un lugar a ancianitos que están en situación de calle. Yo hace poco platiqué con el que tiene uno aquí, o sea, no recibe tampoco apoyo de gobierno, en realidad no es obligación de uno hacer lo que hacemos y no lo hacemos para que el gobierno nos dé dinero porque no nos ha dado dinero. Aquí el problema es que sí debería de haber iniciativa por parte de gobierno para fomentar la inclusión en cualquiera. O sea, no, yo no he escuchado donde, ok, ¿cómo le estás haciendo gobierno para bajar las cifras de niños con discapacidades que no van a una escuela? ¿Qué estamos haciendo para bajar esas cifras? Porque existen. ¿Cuántos maestros sombras se han contratado en el municipio para garantizar el acceso a la educación de alumnos con discapacidades, con discapacidades múltiples, o sea, de aprendizaje? ¿Cuántos? Y acciones reales, ¿no? Porque como le decían, el discurso sí se habla a veces, claro, ¿no? Claro, y a veces es, no, pues es que el presupuesto solo me da para 4. Yo he escuchado. Pues he ahí el problema. Si yo soy el encargado de departamento, pues entonces a mí me corresponde estar haciendo mis oficios diciendo que con lo que me estás dando yo no puedo garantizar el servicio que yo tengo que otorgar. Porque la misma Constitución dice que si tú eres una persona en una dependencia de gobierno, o sea, si tú eres servidor público, tú tienes que garantizar, prever, o sea, de que, ok, esto no está funcionando. Entonces, mi obligación ahora es asegurar que me lleguen los fondos para hacer mi trabajo, que es algo que honestamente la otra donde yo tengo mucho que decir es en cuestión de DIF, hablando de niños. En cuestión de abandono, porque nosotros, yo no sé si tú sabías, pero Baja California es el estado con más niños en abandono y orfandad de todo México. Sí, de todo México. Y es, ok. ¿Y sabías tú que de todo México los que sacan adelante a los niños en orfandad somos las asociaciones civiles? No es el gobierno. O sea, si tú vas a la Ciudad de México, viven más, son los albergues de gobierno que cuidan a los niños, pero en Baja California no es así. Somos nosotros, las asociaciones civiles, que dependemos de fondos por fuera, porque el gobierno no nos tiene que dar nada de dinero para hacer lo que hacemos. Hay otro problema, yo creo, ¿no? Creo que todo México, todo el mundo lo sabe, no es por... Lo que voy a decir, Débora, no estoy descubriendo el hilo negro de la historia, pero el primero yo también se aplica a los funcionarios. Lamentablemente está documentado los casos de corrupción, que a veces yo lo he mencionado, ¿no? Que a veces los funcionarios llegan, funcionarios, pues más en los hombres, llegan a puestos de gobierno, ¿no? Ya sea municipal, estatal o federal, y la corrupción. Primero yo, o sea, hablemos ahora mismo, ¿de dónde viene la corrupción? Pues primero yo. Llego a un puesto donde hay dinero, pues primero para mí, y lo que sobre... Ahí ¿no? Yo, o sea, no sé, yo no sé, ¿verdad? Porque a mí no me consta. Lo que yo sí sé es que hay muchas personas en situaciones de poder sin la educación y los conocimientos y la experiencia para tener el puesto que se tiene. Y aquí regresamos en México, por ejemplo, el Poder Judicial. Si tú quieres meterte al Poder Judicial, tú tienes que tener una maestría, tienes que pasar exámenes, tienes que ser el mejor del mejor. ¿Y qué pasó con el gobierno? Ahora es como, no tienes que ser el mejor del mejor, tienes que ser el mejor amigo de la persona que te va a dar el puesto. Ese es el problema. Para mí, en corrupción sería más esto de, pues es que te conozco, te voy a dar este puesto. Y ahora que vienen las elecciones me preocupa y digo, que seamos buenos ciudadanos, hagamos nuestras tareas y veamos que sea gente que entienda lo que son cambios de beneficio de impacto social. No que sea gente que no tiene ni idea ni la educación para estar liderando el municipio, pero lo está. Sí, yo siempre he pensado, hace muchos años, Débora, hemos dialogado y esperamos hacer diálogos más adelante de estos temas, que quienes deberían llegar ahí son personas altruistas. O sea, que realmente piensen en la sociedad, ¿no? Porque... con preparación, o sea, ok, sabes administrar, sabes lo que es hacer un cambio social, sabes manejar hasta presupuesto, porque si tú no sabes manejar un presupuesto, pues desde ahí ya estamos mal. Claro, tener
educación financiera, Sí. ¿verdad? Definitivamente. Débora, estos son temas interesantes que pudiéramos platicar en otro momento. En cuanto a Ancla Eterna, algo que se me haya pasado preguntarle, algo que usted considere importante que sepa la sociedad. Pues les invitamos, honestamente, no hay que tener dinero para ser altruista. Yo cuando inicié todo esto, y todavía, o sea, yo no soy una persona que, uy, tengo mucho dinero, tengo suficiente para sacar adelante a mis hijos y eso es lo que importa. Y cuando yo inicié Ancla Eterna yo no tenía nada, no tenía dinero, así que si tú quieres mejorar tu misma comunidad, te invitamos, únete a Ancla Eterna, únete a cualquier asociación civil. Yo te garantizo que si tú vas y tú dices, yo quiero ser voluntario, con mucho gusto en cualquiera te tomamos, porque así es como iniciamos. Da tu tiempo. Lo más costoso que alguien puede dar es su tiempo y todos lo tenemos. Débora García Pedraza, ella es abogada y fundadora y directora de una de las áreas de Ancla Eterna. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Amigos y amigas, pues gracias por estar con nosotros y nos vemos en una próxima entrevista.